Hola, muy buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Silvia Vega, estudiante de Ingeniería Ambiental. En el día de hoy le voy a hablar del análisis del ciclo de vida, producción de aceite de palma africana. Estoy ubicada en la ciudad de Barranca Bermeja. Eh, Vamos a hablar un poquito de la introducción. Mediante este estudio de análisis del ciclo de vida se consideró como una herramienta de gestión que evalúa de modo sistemático aspectos ambientales y los aspectos potenciales de un producto que genera durante un ciclo de vida, que comprende desde la adquisición de la materia y su disposición final. Se hace un estudio resumido del proceso de la palma africana o palma de aceite que nos deja como enseñantes otras fuentes de ingresos económicas en la agricultura y que pues a la vez tiene unas materias primas eh, que nos generan productos que van de la mano también con el medio ambiente, aunque sus productos primarios, pues es como todos son dos tipos de aceite. Ella genera dos tipos de aceite, perdón, y una torta. Un tipo de aceite que se extrae de la pulpa del fruto que compone los racimos. Este aceite de color blanco se utiliza exactamente en óleo, margarina, manteca, grasas, todo lo que se implementa para la cocina, para el uso doméstico. El otro tipo de aceite se obtiene de almendra, que está dentro de los cuescos o las semillas, que es el que se utiliza más que todo para la parte industrial. La almendra de la palma palmiste, como su producto, posee un producto de alto contenido de ácido láurico, por el cual producen jabones, de una excelente espuma y un proceso de extracción del aceite, de tales almendras que queda la torta utilizada como materia prima en la elaboración de alimentos concentrados para animales. En especial, ese concentrado que se hace para los animales, por decir, como lo que es el ganado. Es una forma, pues, que se le hace provecho a este tipo de materia que nos genera la palma para como alimentación del ganado en algunos casos no hay alimentación de pasto. Tenemos renovación de plantaciones sin erradicación. Cuando hablamos de renovación de plantaciones sin erradicación es pues que el cultivo cuando llegue a cierto tiempo no sea erradicado y no conlleve a la destrucción de la biodiversidad. Un material genético y avanzado que mediante la tecnología que se está aplicando se aplique tecnologías limpias. También tenemos una fertilización en la regulación del tipo del suelo. Cuando hablamos de fertilización en la relación del tipo del suelo, hablamos que si vamos a ir de la mano del medio ambiente, debemos aplicar una fertilización que vaya, que no nos afecte el suelo. Entonces, por decir que hablemos de algo que sea ecológico, tenemos proceso optimizado y automatización de extracción, eh, automatizado de la extracción, entonces que cuando se está haciendo la extracción se apliquen también unas buenas tecnologías, insectos polinizadores, o sea, que mediante este proceso de la palma, que no se acabe con la biodiversidad, que esos insectos, que no se apliquen eh, materias primas que no vayan de la mano con el medio ambiente, porque lo que nos haría el cultivo sería, aparte de que nos da una economía pues sostenible y que está entre una de las tasas más altas de la sostenibilidad en la agrícola, pues que no nos afecte también el medio ambiente. Entonces, como es una de las partes que nos da sostenibilidad agrícola, lo que queremos es incentivar a las personas del campo, a los agricultores, productores, es que todo cultivo que hagamos de la mano del medio ambiente nos va a conllevar a una economía a mucho tiempo. Entonces, si seguimos las pautas de recomendaciones, si hacemos los reciclajes de los desechos industriales de la palma, entonces, ¿esto a qué nos conlleva este reciclaje de los desechos de la palma? Que se pueden reutilizar y se puede hacer como un compostaje de manera ecológica, que los mismos desechos que ella nos genere algo para ella misma y que sea ecológica. Tenemos entre la tabla de etapas la adquisición de las materias primas. Entonces aquí tenemos que el uso del suelo para la siembra de la palma
de aceite, obtención de los frutos de estado de madurez adecuado con el fin de obtener la máxima cantidad de endocalcio, se cosecha el fruto y se obtienen los consoros de fibra. Las entradas de esta palma es plantas de palma, aceite, agua, abono, fibra de coloso, semillas. Las salidas con pestañas, alimentación animal, biogás, residuos sólidos. Los impactos generados mediante la adquisición de la materia prima que nos genera la palma, es erosión del suelo por ser un monocultivo que ocupa grandes hectáreas para la siembra, contaminación del recurso hídrico por uso de pesticidas, plaguicidas. Tenemos que, si nos vamos de la mano en hacer caminos, en hacer que también la biodiversidad se mantenga, la fauna, ¿sí? En que la fauna, pues, en este momento cuando estamos talando, cuando estamos haciendo una ocupación de estas hectáreas para esta siembra, pues que de cierta manera se ve afectada también la fauna. Obviamente pues se les está haciendo un desplazamiento de su hábitat y pues lo que nos quiere decir es que como esa hábitat que en este momento va a ser aquí desplazada, podamos nuevamente cuando ya se llegue a cierto paso del cultivo, podamos dejar y que la diversidad no sea exonerada. Entonces, como medidas de control tenemos el riego controlado, realizar estudios de la siembra y los cultivos, si son aptos o no son uso control biológico de las plagas y que pues en cierto tiempo se usen materias primas ecológicas y que aquí apliquemos y que mediante los cultivos que salgan acá, los productos, los frutos, qué lindo sería que llegara a decir, bueno, que se puede aplicar, como yo como empresario de esta, puedo aplicar una ecoetiqueta, porque el cultivo que estoy haciendo de palma es un cultivo que voy ecológicamente desde mi inicio hasta mi final de mi proceso. Entonces es muy importante. En el proceso de fabricación se realiza condicionamiento del fruto para obtener diferentes productos. En el fruto de la palma tenemos el fruto de la palma como entrada, la salida es el aceite de palma, torta de palmiste, cuesco de la palma, nuez del corozo. Uno de los impactos generados en el proceso de fabricación es la contaminación por emisiones atmosféricas, vertimiento de fuentes hídricas, malos olores. También tenemos aquí aparte de los vertimientos, las fuentes hídricas, también lo que nos genera contaminación por las emisiones, porque todo esto lo que se lleva por decir en la caldera, que nos genera cierto calentamiento y que también nos puede llegar a calentamiento global. Sistemas por emisiones para calderas, sistema de tratamiento de aguas residuales, establecer controles para minimizar la emisión del metano, por decir también en ciertas partes que se haya y que haya emisión e impacto al suelo, entonces por decir no, no generemos el residuo ahí como tal, sino que coloquemos en membranas, algo que nos pueda ayudar a minimizar. En la distribución y el transporte del proceso del cultivo se transporta el fruto en la recolección de la planta, ¿cierto? Pues en el momento que se aplica la recolección directamente en el cultivo, aquí también empleamos algunos animales, ¿cierto? No solamente se utiliza el transporte cuando se va a transportar desde el sitio de acopio hasta la planta, pues se puede, en algunas partes, ahí tienen un sistema mecánico, pero en otras partes se ha podido analizar que se cuenta con el uso de animales domésticos, por decir, los búfalos, algunos toretes usan como carretillas de estos animales. Entonces aquí lo que nos hace es que como salida es la afectación de los animales, también el maltrato animal. Como impactos generados, ¿qué tenemos? El maltrato animal. Entonces también se quiere es que se pueda llegar a la tecnología en todas partes donde se apliquen los cultivos y que no sea solamente
producción, sino que se aplique también el método de conservación de los animales también para estas prácticas que sean seguras. En el uso, la utilización y mantenimiento tenemos el transporte, empresas que reciben este aceite usado. Entonces, para purificarlo, limpiarlo, ¿sí? El aceite usado, en las entradas, aceite usado, que nos sale biodiesel, contaminación de las fuentes hídricas. Entonces, ¿por qué no genera contaminación de las fuentes hídricas? Porque si no tenemos un sistema de alcantarillado, ¿dónde nos va a llegar lo que generamos acá de aceite y esto que nos pueda llegar por el sistema de escorrentía, ¿sí? Entonces lo importante es que haya aquí un sistema de alcantarillado aplicando biodigestores, aplicando un sistema de alcantarillado aparte para estas partes donde se hace el uso y el tratamiento. En la parte del manejo de los residuos, pues ahí los residuos que se utilizan aquí en el proceso del cultivo de la palma y esto, pues son autosostenibles, son lo mismo que se puede hacer en un compostaje, se puede llevar a que lo mismo que se genera en el desecho de la parte de la producción, desde el inicio, por decir, en el campo, se puede hacer reutilizada como compostaje. Ya en las partes que, por decir, los residuos que generan ya en la materia prima que sale de acá del producto, como lo son los envases plásticos, como lo son las cajas, toda esta parte, es muy importante que se incentive el reciclaje para poder llevar a cabo que sea seguro con el medio ambiente. Aquí tenemos un paso del proceso productivo de la palma de aceite, pues tenemos las entradas, es como un breve diagrama, pues cómo está el proceso de las semillas, el abono, el combustible, la obtención, la recepción de la fruta, cómo es percibida, cómo se le hace, cómo pasa la planta de un lugar al otro. Entonces aquí tenemos una breve explicación mediante este diagrama. Fases del proceso de la planta extractora. Entonces aquí tenemos la percepción de que llega el camión, ya sale de la planta, recepción de la fruta, la transporta, pasa por un proceso de pesaje, después llega, lo descarga, acá en unos biodigestores, lo que hace es pasarlo ya al proceso de cocción y esterilización. En ese proceso de cocción y esterilización, vuelve y pasa en este biodigestor que lo que hace es la separación de la tusa y lo que es de la tusa y sale aquí lo que es ya la almendra. Entonces, de esa almendra pasa por el proceso de digestión, pasa después por el proceso de prensado, el licor de la prensa, y es aquí donde el prensado, después de que ha pasado por el proceso del digestor, es aquí donde nos separa lo que es la parte líquida a lo que llamamos la torta de la prensa. Es aquí cuando nos sale la torta de la prensa, que es aquí donde utilizamos de aquí es donde sacamos la materia prima para hacer lo que es los concentrados para los alimentos de los animales. Ya aquí nos sale lo que es el tamizado, la preclarificación, el lodo, que va saliendo el lodo, la clarificación del aceite, pasa por un proceso de secado de aire seco, después es pesado, después nos llega nuevamente donde ya es la parte final del proceso, que es el tanque del aceite de crudo de palma. Y es aquí donde ya se ha pasado por todo el proceso y es de aquí donde se llega y se despacha ya para las diferentes empresas que toman la materia prima para hacer las diversas productos. Tenemos un ciclo de vida general, como tal, pues lo que es el cultivo, a dónde pasa, que son el cultivo, bueno, las semillas oleaginosas, el molino de aceite, el aceite crudo, refinanciamiento y transficación, purificación y concentración. Lo que nos arroja, pues el biodiesel, es una de las materias primas y que nos ayuda como combustible para motores diésel. La otra parte de purificación y concentración, glicol,
insumos para la industria química y la otra parte la línea de insumos para alimentos balanceados, que es ya lo que sale